Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu camino y aprender todos los días un poquito más de ti. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Y dejamos, Señor, en tus manos esta reunión, este culto y este mensaje. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordamos una semana después de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para salvar a la humanidad. Y fue entregar a su propio Hijo, mandarlo al mundo para enseñarnos sobre las Escrituras, enseñarnos que en Él había poder, enseñarnos que en Él se podía hacer la voluntad de Dios, cosa que nosotros no lo podemos lograr. Enseñarnos la obediencia y ser obediente hasta la muerte, como fue Cristo. Murió, resucitó, y esa es la alegría inmensa del ser humano, pero no de todo ser humano, solamente del ser humano que ha aceptado a Cristo en su corazón. El otro ser humano no le interesa de Dios. No le importa el sufrimiento que causó nuestros pecados. Ese sufrimiento que causó en la cruz para que nosotros podamos ser justificados frente a ese Padre. Eso era lo que recordábamos la semana pasada. Y hoy ya estamos, casi todo el año vamos diciendo la obra de Dios o lo que Jesús hizo. Y hoy quiero que quede en la mente de ustedes y en el corazón lo que Jesús le dijo a los apóstoles cuando se les apareció. Dos iban caminando y se fueron a Emaús, a un pueblito de Jerusalén que estaba a 11 kilómetros. Murió Jesús, estos dos hermanos iban caminando, Jesús se les aparece, lo reconocen cuando parte el pan, y ahí nomás, ya era de noche, y ahí nomás pegan la vuelta a Jerusalén. No es que se quedan. Y dice, estaban todavía hablando de estas cosas, o sea, estos dos discípulos le estaban contando a los apóstoles lo que había sucedido. Y dice, todavía estaban hablando cuando Jesús se les apareció. Y en este pasaje, después si lo quieren leer en las casas de ustedes, 24:36 de Lucas, ellos se asustaron pensando que era un espíritu. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Toquen y vean, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Imagínense, tenemos todas las puertas cerradas y aparece Cristo en medio de esta congregación. Pero que a la vez ese Cristo nos dice, toquen mis manos, un espíritu no tiene cuerpo como ven que tengo. O sea, se podía tocar, pero a la vez se podía trasladar o pasar de un lado a otro. Ese es el cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. Ese cuerpo glorioso que puede entrar en la presencia de Dios. Por esto este cuerpo tiene que quedar en este mundo. Esa es la primera. Al decirles esto les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos
no acababan de creerlo por causa de la alegría y el asombro que tenían. Jesús les preguntó: ¿tienen algo que comer? Y ahí le dieron un pescado asado, y comió delante de ellos. Luego Jesús les dijo, y acá está lo que yo quiero que quede grabado en el corazón y en la mente de ustedes. Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Muchas veces leemos el Nuevo Testamento porque es la vida de Jesús, pero Jesús refiere al Antiguo Testamento. Los libros de Moisés es el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Los profetas, Isaías, Jeremías y todos los otros profetas que hay, hablaban de Jesús. Y los salmos hablaban de Jesús. Toda la Escritura habla de Jesús. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de Jesús. Entonces hizo que entendieran las Escrituras. Y esto también me lleva a pensar que no la tenían clara, no la entendían todavía. Y Jesús hizo que entendieran las Escrituras. Y eso es muchas veces, en otros mensajes hemos dicho, pídanle sabiduría a Dios. Y Él les va a dar para que puedan entender las Escrituras. Pídanselo, porque es un Padre que está dispuesto a hacer lo que nosotros decimos. No que vamos a pedir cosas materiales de este mundo. Solamente pedimos cosas espirituales, entender las cosas que Dios quiere para nuestro provecho. Y ahí hizo que entendieran las Escrituras. Y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios. Y ese es el trabajo que tenemos hoy nosotros. Hace una semana recordábamos todo lo que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús nos dice, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se arrepientan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Eso es la comisión, podemos decir, que Dios nos da. Una vez que creemos, tenemos que ser anunciadores de Cristo. No, que me tengo que preparar y predicar. En cada lugar donde estén ustedes, en el trabajo, en el lugar, en la casa, en el vecino, en el de al lado, aquel que todavía no cree en Jesucristo. Vayan y anuncien. Esa es la comisión. Vayan y díganle, en el nombre de Jesús, arrepiéntanse. Porque ahí está el secreto de la salvación. Una vez que tenemos fe en Jesucristo, de que Él es el Hijo de Dios, tenemos que arrepentirnos. Porque una fe, si no hay arrepentimiento, es muerta. Por eso lo dice Santiago en la carta, una fe sin obras. Podemos decir, sí, yo tengo fe en el Gauchito Gil, tengo fe en la difunta Correa, tengo fe acá, tengo fe allá. Pero la fe tiene que ser en Jesucristo. Ahí está la clave. No en cualquier cosa, en algo material, en un yeso, en un palo, en una madera. Nuestra fe tiene que ser en Jesucristo, porque si creemos que resucitó, también deberíamos creer que está a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Está vivo y ve todo y observa todo. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Dios le dio el más alto honor dado a los hombres,
que es Jesucristo. Ese es el nombre. Y que en su nombre se anunciara a todas las naciones. Empezó en Jerusalén. Lo va a decir ahora en un versículo más adelante. Empezó en Jerusalén, allá. No sé cuántos kilómetros habrá de acá a Jerusalén. Y ya llegó a la Argentina. Si uno mira el mapa, estamos al final del mundo. A todas las naciones vayan y anuncien el arrepentimiento. Que se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios, o que se arrepientan, para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Por eso los dos discípulos que se habían ido, volvieron enseguida a Jerusalén, porque tenía que cumplirse una promesa que Dios le había dado a la humanidad, que cuando el Hijo de Dios llegara a la presencia de Dios, iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Y ese Espíritu que salió, así como salió Cristo de la presencia de Dios, el Espíritu Santo salió de la presencia de Dios y está en el mundo, pero no en todos lados, está en el corazón de aquellos que hemos aceptado. En los otros no. Ese nos da el entendimiento, ese nos hace comprender cuando erramos y nos sentimos mal y nos avergonzamos de lo que hicimos. Eso es arrepentimiento y no hacerlo más. El arrepentimiento no es hago una cosa, creo en Jesucristo, Señor, perdóname, y la vuelvo a hacer. Señor, yo sé que Jesús es bueno y me perdona y lo vuelvo a hacer. No, el arrepentimiento es dar vuelta, el 100%. Si vamos para la derecha, caminamos hacia la izquierda. Es totalmente el cambio. Si no, es en vano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y para el perdón de sus pecados. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. No solamente decirles a la gente, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, sino que tenemos que dar testimonio, aunque no lo vimos, sabemos que fue así. No vimos que Jesús fue crucificado. No vimos cuando lo insultaban. No vimos, muchas veces podemos decir, si yo estaba ahí lo hubiese defendido. No. Hubiésemos huido como todas las otras personas. Porque ahora está todo tranquilo y parecemos fuertes. Pero pasa una situación y ahí nomás lo primero que hacemos es negar a Jesucristo o darle la espalda. Por ahí nos sentimos fuertes, pero somos débiles. Cuando Jesús fue al Getsemaní a orar porque venía la tentación, Satanás le iba a caer con todo el peso para tratarlo de dominar. Los apóstoles se durmieron porque no tuvieron fuerzas. 3 veces fue a orar, las 3 veces los encontró dormidos. Y a nosotros nos hubiese pasado lo mismo. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Ese poder era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo deja la presencia de Dios para estar en este mundo, con cada uno de los que le aceptan. Si hemos sido nosotros llamados y escogidos para esa eternidad junto a Dios, el Espíritu está en tu corazón, dándote testimonio de que somos hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el mandato que Jesús le había dado a los apóstoles después que resucitó. Y en Hechos, la carta de Hechos, es cuando los primeros cristianos empiezan
a decir lo que sucedió. Los primeros cristianos empiezan a formar la primera iglesia, pero no la iglesia metodista, la iglesia católica o la pentecostal, no, la iglesia de Cristo. La de Cristo no tiene denominación. La iglesia de Cristo somos todos aquellos que creemos en Él. Podemos estar en una denominación como hoy, que estamos en la metodista, pero la metodista no te salva, el que te salva es Cristo. Entonces ahí empieza la primera iglesia, la iglesia de Cristo. Y ese es el primer cuerpo, y sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y de ahí todo anda perfectamente. Pero empieza a anunciar los primeros pasos de la iglesia. Y Pedro da un sermón, un discurso, empieza a hablar. Y en el versículo 36 dice, sepa todo el pueblo de Israel. Porque estaba hablando en Jerusalén, o sea, la capital de Israel. Con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Con toda seguridad, a ese Jesús, al que hemos crucificado, pongámonos nosotros, con nuestros pecados, lo hemos crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Señor de señores, y Mesías es el enviado a perdonar. Cuando los de ahí reunidos oyeron esto, se afligieron. Imagínense en ustedes, que empiecen a pensar que por culpa de ustedes, Cristo fue crucificado. Y hacía 2 o 3 días que había sucedido esto, o más. Y hoy lo mismo, hace unas semanas que recordamos esto. El jueves, cómo lo entregaron, lo traicionaron, el mismo que comía en el plato. El viernes, cómo le pegaron, lo crucificaron, lo golpearon. Ahora el domingo teníamos una alegría, que había vencido ese Cristo, para que nosotros podamos vencer. Pero se afligieron y le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, arrepiéntanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse. Cuando creemos en Jesucristo, esa fe, que cosas que no vemos, pero las creemos, eso es fe. Ahora, me arrepiento de lo que hice y lo dejo en las manos del Señor. Ahí hay una verdadera transformación, donde Cristo puede enviar a ese Espíritu Santo a morar en vos, o en ustedes, o en mí. Dice, y bautícense. Bautícense en el sentido de que díganle a las personas del mundo que ustedes son seguidores de Cristo. Ustedes son seguidores de Cristo. Queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es bautizarse. Es reconocer públicamente que somos cristianos. Que vamos a tratar de hacer lo posible para agradar a Dios. No es que es una cosa de la iglesia que se bauticen y ya con eso es suficiente. Es que lo tienen que reconocer y pedir y decir, me arrepiento de lo que he hecho y quiero reconocer públicamente que quiero seguir a Jesucristo. Cada uno en el nombre de Jesús que se bautice, para que Dios les perdone los pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. ¿Viste cómo es lo que dice acá? Primero arrepentirse, volverse a Dios,
entonces Dios se va a volver a ustedes. Bautícense en el nombre de Jesús. Dice acá, en Mateo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar es reconocer. Jesús en una parte dice, el que me reconoce delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Que no es cualquiera, es Dios. Pero aquel que me negara o me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre. Imagínense que estemos en ese lugar, como dijo una vez Cristian en un estudio bíblico, solos con Dios, y lo hemos negado. ¿Quién nos defiende? Es imposible zafar de esa muerte eterna. Pero si tenemos a Jesucristo, Él es nuestro abogado, defensor. Entonces, así como no lo negamos a Jesucristo, Él no nos va a negar frente a Dios. Él va a decir, yo pagué por cada uno de ustedes en esa cruz. Padre, no les tengas en cuenta los pecados que han cometido. Yo con mi sangre los lavé. Eso es lo que tenemos que jugarnos para que el Señor diga delante de ese Dios. Y no que el Señor Jesús se quede callado y sabiendo que hay un Cristo. Podemos mirarlo, pero en este mundo no le hemos hecho caso. Lo hemos negado, porque el mundo ofrece cosas más lindas, porque la iglesia era media aburrida, me divierto más en otras cosas. Cuando pensamos así, es estar negando a ese Cristo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, no es para mí solo. Es de generación en generación, quiere decir. Imagínense que hace 2000 años se escribió esto. Y de generación en generación se fue diciendo. Y así hasta el día de hoy. ¿Cuánto nos toca a nosotros decir las cosas realmente como son? Porque les puedo hablar del amor de Dios, que Dios nos ama, que es bueno, que es misericordioso, que planificó todo para salvarnos. Pero también es justo, es recto. Y no va a dudar, es un juez, no es abogado, Dios es juez. Y el juez puede condenar. Yo les voy a decir a quién tienen que tenerle miedo, dijo Jesús. Ténganle miedo a aquel que después de la muerte puede echarlos al infierno. Su alma puede ir al infierno, porque ese juez es justo. Y no pensemos que lo podemos engañar. No lo podemos engañar, porque lo sabe todo. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y los aconsejó, diciendo: apártense de toda gente perversa. ¿Y quién es la gente perversa? ¿Cuál es la gente perversa? Toda aquella que no tiene a Cristo en su corazón. Es duro lo que puedo decir, pero hay parientes que son perversos, porque no tienen a Cristo. Nos llevan por caminos equivocados, nos pueden errar esa vida eterna. La gente que no es perversa es la que ama a Jesucristo. Apéguense a ellas, síganla, con sus defectos, pero también con sus virtudes. Pero la gente perversa, el apóstol Pedro dijo: apártense, háganse a un lado, porque el perverso es Satanás, que quiere que cada alma de ustedes vaya al infierno, porque él ya está condenado. No hay que, si Satanás se arrepiente puede ir al cielo. No, ya está condenado.
por los siglos de los siglos. Nosotros no. Todavía tenemos la oportunidad de elegir. Si estamos con ese asesino, como es Satanás, mentiroso desde un principio, que hizo todo lo posible para que todo el ser humano vaya al infierno. Desde el principio, cuando empezó a negarle o a mentirle a Eva diciendo que no moriréis. No moriría físicamente, pero sí espiritualmente. No le importa lo físico a Satanás, le importa tu alma, que es eterna, y quiere que estés con él, en un lugar de tormento, de sufrimiento, día y noche, por una eternidad. Y Cristo ya cubrió esa deuda. Solamente hay que arrepentirse y creer. Así pues, los que hicieron caso en su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes más unas 3.000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. Y esta es otra enseñanza. Fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fieles a la palabra de Dios. Fieles a lo que Cristo dijo. Fieles a lo que Moisés, los apóstoles, los salmos dijeron de Jesús. Sigamos. No nos dejemos llevar o enredar de algunas que posiblemente el apóstol Pablo estaba triste y lo dijo de esta forma, o el apóstol Pedro estaba enojado porque... No, sigamos una línea tal cual Cristo nos enseñó, y eso está en las Escrituras. Cuando nos apartamos de la Biblia, caemos. Cuando nos apartamos de la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el libro con más autoridad en el mundo que cualquier reino. Hoy podemos decir la guerra de Medio Oriente, que Donald Trump tiene bombas atómicas y los va... No, la autoridad máxima en este mundo hoy es la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y el Espíritu que está en tu corazón, si creíste, te la va a hacer entender. Porque te ama, porque te quiere, y te invita a que te arrepientas y te vuelvas a Dios, para pasar esa eternidad maravillosa. No te la pierdas. Piensa en un minuto cuánto podés perder por seguir las inclinaciones de este mundo, y cuánto podés ganar si seguís a Cristo. Una eternidad. Y va a ser tan grande ese gozo que no hay palabra para expresar esa alegría. En conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Tanto la lectura como el compartir el pan, reconocer lo que Cristo hizo, y la oración, que es el instrumento que nosotros tenemos para poder hablar directamente con Dios. No necesito de otra persona que lo haga. Yo, con mis palabras y el Espíritu que está en mí, con gemidos indecibles, le hace saber a Dios lo que yo quiero, lo que a mí me hace bien. Entonces, hermanos, lo que quiero decirles hoy es: arrepiéntanse todos los días. Ya fuimos lavados, pero siempre, como los corderitos se ensucian los piecitos, así Jesús le lavó los pies. Esos pies siempre nos van a ensuciar, se van a ensuciar, porque somos pecadores, pero Cristo nos lava porque nos ama. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos,
Te agradecemos, Señor, todo lo que haces en favor nuestro. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de corazón, a dar gracias, Señor, porque Cristo cumplió lo que nosotros no podíamos, y perdónanos todas aquellas cosas que no hacemos en tu voluntad. Gracias, Señor, por la congregación en la cual estamos, que tratamos de decir lo correcto, lo justo, sin salirnos de estas palabras, que es la Biblia. Bendice, Señor, a cada uno, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.